Hola, buenas tardes. En el nombre del Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California y de nuestra rectora, la doctora Rosa Isela López Cárdenas, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta su conferencia de suicidios en México y su impacto social, en conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la cual estará a cargo de la destacada maestra Marisol Madero Plasencia. Me permiten presentarle a la maestra, la cual tiene licenciatura en Criminología con maestría en Criminología y Ciencias Forenses, cursando actualmente la maestría en Mediación y Justicia Restaurativa en Educación. Es instructora certificada ante el estándar S0217, avalada por la SER y por Conocer. Además, cursó varios diplomados en modo de gestión de proyectos sociales, en gestión social y desarrollo comunitario, en prevención de las violencias y el abuso del poder con enfoque en los derechos humanos. Fundadora y directora de la Red Nacional de Prevención AC, cuyo objetivo principal es la difusión de la prevención ante la disminución de factores de riesgo sociales, resolución de conflicto y educación para la paz. Diseñó e implementó diversos programas preventivos en las escuelas comunitarias de la región, creando con la finalidad el objetivo de trabajar en la detección de las conductas de riesgo y asimismo intervenir de forma temprana para disminuir los riesgos a tempranas edades. Cuenta con investigaciones relacionadas en los cambios sociales, adaptación en las comunidades y realización de los diagnósticos integrales en el ámbito escolar para el desarrollo de programas de intervención en la niñez. Como institución, los animamos a participar activamente y aprovechar los conocimientos que la maestra nos va a otorgar. Se les pide, por favor, mantener sus micrófonos apagados, las cámaras encendidas y estar atento a lo que la maestra nos va a decir. Por favor, una vez más, les damos la bienvenida aquí a su conferencia Suicidios en México y su impacto social. Le damos la bienvenida a la maestra Marisol. Un gusto saludarla, maestra. La dejo con ellas y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Mayra, te agradezco mucho y sobre todo, bueno, le agradezco mucho al 6 justamente esta invitación el día de hoy con un tema súper importante que es de interés social. Esto no solamente un tema que sea de interés para la comunidad de psicólogos o de psicólogas, sino que justamente este es un tema que realmente nos debe de interesar a todas las personas por igual. Es un tema de índole social, que justo incluso hablar de un solo día para sensibilizar acerca de este tema no nos alcanza. Y el día de hoy me encantaría poder compartir con ustedes justamente una visión de los suicidios en México, pero sobre todo también cuál es el impacto social que esto genera. Es importante comentarles que este tema no va a ser dirigido hacia el aspecto de la salud emocional o la salud mental. Esto, bueno, se lo dejamos a los expertos en la materia. Sin embargo, lo que sí me gustaría compartir con ustedes justamente es cuál es el impacto del suicidio en nuestro país, porque de forma constante se suelen hacer campañas, se suele justamente estar hablando de este tema que incluso aún sigue siendo muy estigmatizado. Se tiene la creencia errónea que si hablamos de suicidio es porque lo estamos promoviendo o vamos a incitar a las personas a que cometan suicidio. Y la verdad es que no hay nada más alejado que eso. La realidad es que es completamente distinto. La realidad es que este es uno de los temas que mientras más se hablan, nos ayuda justamente a poderlo visibilizar desde una perspectiva completamente diferente. Justo sin estigma, justo desde la salud mental, desde la salud emocional. Y bueno, el día de hoy me voy a dar la tarea de compartir un poco con ustedes esto. Siéntanse con la libertad y con la confianza de ir dejando sus dudas o sus inquietudes en cualquiera de las plataformas, ya sea Zoom, ya sea Facebook. Con mucho gusto voy a atenderlas. Una de las primeras cosas que me gustaría iniciar justamente es esto, ¿no? Esta pregunta de pronto constante a la que todas las personas nos enfrentamos todos los días, como una pregunta básica obligatoria entre los seres humanos. Hola, ¿cómo estás? Y usualmente todas las personas tendemos a dar una respuesta en automático. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Parece que en automático tendemos a responder este tipo de preguntas
aunque la realidad sea completa y absolutamente diferente, ¿no? Vivimos en esta cultura que tenemos en México de pronto de tener que estar disfrazando nuestras emociones, ¿no? En lugar de apostarle a una cultura del bienestar. ¿Qué es una cultura del bienestar? Bueno, una cultura del bienestar que es promovida justamente en distintas áreas de nuestra vida, que tiene que ver con los buenos hábitos, desde los buenos hábitos alimenticios, desde los buenos hábitos del sueño, los buenos hábitos de nuestro cuidado físico y por supuesto también la parte de la salud emocional, el que hacemos el uso de todo del tiempo libre, ¿no? Y cómo todo esto puede ayudar a mejorar nuestra salud en todos los sentidos. Sin embargo, poder hablar de cómo estamos realmente siempre es muy complejo, siempre es muy difícil porque incluso muy probablemente ni siquiera formó parte de nuestra crianza el poder hablar de nuestras emociones, ¿no? Tenemos una cultura en México algo curiosa, en donde más allá de promover una comunicación asertiva, de pronto es como el mejor no hables de cómo estás, porque la gente no tiene que saber cómo estás, a la gente no le importa el cómo estés. Y escuchamos mucho este tipo de frases cuando realmente tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser completamente normalizado el poder hablar de cómo me siento sin creer o sentir que me voy a exponer a que el otro se burle de mí o se burle de mis emociones o minimice el por qué me siento triste. Y creo que eso es uno de los primeros pasos más importantes de los cuales tendríamos que hablar, justamente. ¿Por qué se nos hace tan difícil escucharnos? ¿Por qué se nos hace tan difícil el poder expresar el cómo estamos o el cómo nos sentimos? Justamente tiene que ver con esto como parte de nuestra cultura, justo como parte de aquello que nos han dicho que no está bien, que no es correcto. Y por lo tanto, no es casualidad entonces que estemos en este momento en un país en donde los temas que están relacionados con salud mental se siguen disparando. ¿Qué quiere decir? El tema justamente de la depresión, la ansiedad, el estrés, otro tipo de situaciones que están relacionadas con la salud mental, pues siguen incrementándose. De tal forma que justamente entonces tendríamos que voltear a ver el qué estamos haciendo para estar bien. Eh, Creemos en México de pronto parte de la cultura que tenemos, creemos que me siento triste, pues basta con que me ponga una cancioncita, si estoy con problemas quizá amorosos, me pongo una cancioncita que me pegue, que me llegue, mientras más llegadora mejor, ¿no? Mientras más triste mejor, estoy triste me pongo canciones tristes, ¿por qué? Porque pues necesito desahogarme, necesito llorar, si lo hago acompañado del alcohol, mucho mejor, ¿no? Y de pronto eso es el típico remedio que nos brindan para calmar nuestras emociones. Lo que te hace falta es que vayas y te pongas una buena borrachera para que se te pase ese malestar que traes. Cuando realmente no tendría por qué ser así, al contrario, está comprobado que el alcohol, por ejemplo, exacerba otro tipo de situaciones, lejos de ayudarnos realmente a calmar, ¿no? Entonces, esto, por ahí tendríamos que empezar justamente, y digo, quise iniciar con esto porque hemos normalizado muchísimo llevar a cabo ciertas acciones creyendo que esto nos va a acercar al sentirnos mejor, cuando al contrario nos aleja completamente de realmente aquello que estamos deseando, que es tener una calma o una tranquilidad que realmente se sienta como tal, no solamente de los dientes para afuera. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de esta fecha? ¿Por qué justamente se decide tener una fecha como el 10 de septiembre para buscar visibilizar o concientizar o prevenir el tema del suicidio? Me parece sumamente importante que podamos comprender que uno de los primeros objetivos y los más importantes es reducir el estigma asociado al suicidio. Lamentablemente el estigma está presente no solamente en este tema, sino en muchísimos más. Todavía seguimos teniendo temas tabús, temas que justamente son de mejor hay que hablarlo acá donde nadie nos escuche, mejor vamos hablando muy poco de esto porque de esto no se habla. Y justamente el estigma que está muy relacionado con el tema de la salud mental, que siguen siendo temas tabúes, como se los comentaba, eso justamente hace que las personas mejor no hablen,
Mejor no hablan de cómo están, de cómo se sienten, qué están pensando, cuáles son las ideas que vienen a su cabeza, porque justamente no quieren ser juzgados, porque justamente quieren que esto de lo que están hablando sea estigmatizado y sean señalados, porque las personas suelen ser señaladas, las personas suelen ser señaladas, las personas suelen ser cuestionadas, las personas suelen justamente ser estigmatizadas. Y qué difícil es vivir con estigma justamente sobre nuestra espalda. Todos alguna vez, y muy probablemente todas las personas, hemos sido estigmatizados por alguna situación, ya sea por una condición física, ya sea por una condición de salud mental, ya sea por una conducta. Y las etiquetas ya ni se digan. De hecho, me atrevería a decir que todas las personas hemos sido etiquetadas más de una vez. El primer espacio etiquetador por excelencia sigue siendo la familia. De manera posterior, probablemente nuestra pareja, nuestros amigos, en nuestro centro de trabajo, la sociedad en general, ¿no? Suelen ponernos etiquetas y qué difícil es deshacerse de una etiqueta. Y si a esa etiqueta encima le sumamos el tema del estigma, la realidad es que es un tema sumamente complejo. ¿Cómo le vamos a pedir a las personas que hablen de cómo están, de cómo se sienten, si nos burlamos de esto, si minimizamos? ¿De verdad estás llorando por esto? No, mira, es que no, la verdad es que estás mal, le estás dando mucha importancia. ¿De verdad te sientes triste por esto? No, mira, tristeza a la gente que no tiene que comer, tristeza a la gente que no tiene un pie, pero tú sentirte triste por eso, la verdad es que estás desperdiciando tu vida. Y entonces es como que, caray, entonces quiere decir que lo que yo siento no es importante. La realidad es que sí. Cualquier cosa que estemos sintiendo, cualquier cosa que estemos pasando, pues obviamente va a ser importante. La situación es que socialmente, pues hemos aprendido que en ocasiones para podernos proteger emocionalmente, pues tenemos que llegar a tener este tipo de conductas. Y se los comento porque justamente en mis áreas de trabajo que tienen que ver, que están muy relacionados con temas de violencias, están muy relacionados con todos los factores de riesgo existentes en la actualidad, pues es muy común esto, ¿no? Es muy común que justamente, por ejemplo, en mi gremio, que son las ciencias forenses, el área de la criminología, criminalística y demás, pues se tiende a desensibilizarse ante tantas situaciones de violencia, ante temas de inseguridad, pues en ocasiones nos desensibilizamos porque justamente buscamos protegernos emocionalmente. Y en ocasiones esto, lejos de ayudarnos, puede empeorar una situación. Entonces, pues bueno, para empezar, el día de hoy estamos aquí porque buscamos justamente lograr este objetivo, que es reducir el estigma asociado a un acto suicida. Y creo que desde ahí deberíamos empezar, ¿ok? Algunos datos duros, y bueno, es importante hablar de números porque también esto nos permite observar el panorama de forma completa. Si bien es cierto, estas estadísticas justamente tienen la intención de que podamos eh, justo que nos quede claro más bien que este es un problema que lejos de disminuir, es un problema de salud pública y que lejos de disminuir va a incrementar. ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente no es como que vamos a revisar las estadísticas del 2015 y nos vamos a dar cuenta que estamos mejor de como estábamos en el 2015. La realidad es que no. Esto lejos de disminuir se va incrementando y eso es lo que lo hace peligroso, eso es lo que lo hace justamente un riesgo tremendo, ¿no? Esta diapositiva se las voy a leer de abajo para arriba. O sea, la realidad, los números actuales, la última estadística que tiene el INEGI, pues es la primera que les estoy presentando, pero lo que quiero es que se den una idea de cómo esto, repito, lejos de disminuir, se va incrementando. E incluso si ustedes hacen una revisión de distintas estadísticas, por ejemplo, las que nos presenta el INEGI, las que nos presenta la Secretaría de Salud, las que nos presentan de pronto fundaciones o asociaciones independientes, usualmente va a haber una discrepancia. Siempre va a haber una discrepancia en números. Habrá instituciones que tengan otro tipo de números, habrá dependencias, habrá fundaciones que manejen otro tipo de estadística. Sin embargo, sin importar qué tipo de estadística estemos revisando, el panorama es exactamente el mismo. Es un panorama muy desolador porque justamente hablamos de un incremento. Repito, esto lejos de disminuir, se va a incrementar.
Y pareciera ser que también esto va obedeciendo a los distintos factores de riesgo sociales que tenemos en nuestro país. Un ejemplo, en el 2017 nos indicaba el INEGI justamente que la tasa era de 5.3 suicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2017 hubo un total de 6,494 personas que se quitaron la vida. ¿Qué quiere decir? Se suicidaron. Para el 2022 esta cifra ya se había incrementado a más de 8,000 personas y la última estadística con la que se cuenta en el INEGI pues es de más de 8,800 personas que lamentablemente decidieron quitarse la vida. Como les mencionaba hace un momento, nos podemos percatar que lejos de disminuir, esto se incrementa. Y justamente esto que estamos viendo ahorita en este momento son los parámetros y son los indicadores que justamente nos ayudan a decir, oye, estamos parados frente a un problema. Y probablemente más de alguno que nos esté escuchando, que nos va a escuchar de manera posterior, podrá decir, oye, pero pues 8,000 personas comparados con los millones de mexicanos que somos, no es nada. Todos los días mueren personas, todos los años tenemos miles de muertes de distintas índoles. Sin embargo, evidentemente, lo más grave de todo esto es que este tipo de muertes pudieron haberse prevenido. Y eso es lo más importante, justamente. Y por eso el día de hoy estamos aquí y por eso el día de hoy todo el día han visto en todos lados, tanto marcas como empresas, asociaciones, redes sociales, medios de comunicación, se ha estado hablando de este tema. Y repito, ni siquiera un día es suficiente para poder hablar de ello, ¿ok? Y bien, ¿qué nos dicen de más cifras, de más estadísticas? ¿Qué nos dice la OMS? ¿Qué nos dicen las demás instituciones y dependencias? Pues bueno, lamentablemente la OMS nos indica que una persona se suicida cada 40 segundos, según datos que nos brinda la OMS. No es algo que digo yo, no es algo que decimos aquí en México, esto viene justamente de la Organización Mundial de la Salud. Imaginarse un panorama en donde en este momento, estos 10, 15 minutos que tenemos hablando, pensar que ya hubo varias personas que se quitaron la vida, es algo muy fuerte. Sobre todo, repito, cuando pudo haber algo, cuando pudo ser una situación que se pudo haber prevenido. Y lamentablemente también es cierto que el tema del estigma puede ser el que haya estorbado para que una persona recibiera la ayuda. Y más adelante les voy a explicar a qué me refiero con eso. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que justamente 8 de cada 10 personas que se quitaron la vida ya lo habían hablado antes. ¿Qué quiere decir? Ya lo habían expresado. Ya lo habían expresado. O sea, ya, una disculpa, ya lo habían intentado. ¿Qué quiere decir? Que 8 de cada 10 personas ya habían intentado justamente quitarse la vida. ¿Qué quiere decir? Que no fue solamente algo que sucedió un día inesperado y ya. No, esas personas ya lo habían intentado. Y más del 70% justamente de estas personas, pues también ya lo habían hablado, ya lo habían comentado, ya lo habían compartido quizá con la familia, con los amigos, con la pareja, con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, probablemente habían expresado su deseo. Pero ¿qué sucede entonces? Que tenemos este resultado, qué está pasando, qué nos está haciendo falta, qué es aquello que no se tiene para poder evitar estas muertes, qué tendríamos que estar haciendo entonces para poder sostener la mano de aquel que lo necesita. Y ojo, no porque nosotros nos vamos a convertir en especialistas para ayudarle en materia de salud mental, no, me refiero justamente como una red de apoyo, como esas personas que justamente podemos contener una acción de esta naturaleza. Por eso es sumamente importante de pronto el tener la información que pueda ayudarnos a esto. Si una persona de estas 8 de cada 10 personas ya lo había intentado y se minimizó ese acto porque solamente nos está chantajeando, mira, es que me quiere manipular, no lo va a hacer. Si lo intenta quiere decir que realmente no lo va a hacer, porque si quisiera hacerlo ya lo hubiera hecho. Y tenemos toda una serie de frases que justamente, repito, llegan a estigmatizar eso. Y lejos de que la persona pueda recibir la ayuda, pues usualmente recibe este tipo de comentarios que más allá de poderle abonar a un bienestar, justo pues terminan convirtiéndose en aquellas palabras que las traen consigo y es como, bueno, no le importó a nadie muy probablemente.
Y esto, repito, probablemente la sociedad, sin percatarnos, son los que terminamos también a su vez mostrando un mensaje de indiferencia, cuando muy probablemente no es así. Eh, por lo tanto, en ese sentido, es súper necesario el podernos sensibilizar, el poder comprender que las cosas que yo haga, que las cosas que yo diga, que las cosas que yo escriba pueden impactar en el otro. Tener mucho cuidado de qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, para qué lo voy a decir, con qué intención. No soy la persona que puede ayudar, derivo, canalizo o pido la ayuda correspondiente con aquellos que realmente puedan ayudarnos a poder salir de esta situación. ¿Okay? Bien, ahora sí, empecemos a hablar del impacto que esto genera en otras áreas. ¿Cuál es el impacto social que esto se deriva? Usualmente cuando se habla de un suicidio o cuando leemos una nota de un suicidio, pues vemos simplemente una nota de una persona que decide terminar con su vida y ya. Sin embargo, en ocasiones no nos ponemos a reflexionar qué es lo que sucede alrededor de esa persona. ¿Qué sucede con la familia? ¿Qué sucede con los amigos? ¿Qué sucede con los vecinos? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Entonces, algo que nos comparte de forma muy acertada la Fundación SAC es que nos dice que detrás de cada muerte autoinfligida, que quiere decir una persona que muere por mano propia, pues va a existir justamente detrás de este acto, pues una historia en donde no solamente estamos hablando de un sufrimiento de la persona que decide quitarse la vida, ese sufrimiento prolongado que está ahí, sino también para las personas cercanas, para la familia, para los hijos, para los sobrinos, para los tíos, para los abuelos. Y justo este es un tema que al momento de hablar del impacto social que esto genera, poco se habla, porque entonces tendríamos que estar hablando de duelo, pero no solamente tendríamos que estar hablando de duelo, tendríamos que estar hablando de otro tipo de impactos. Y les voy a compartir una situación específica, ¿no? Imagínense ustedes un padre de familia que es el único que trabaja en esa casa. Imagínense una familia de 5 personas, ¿no? Mamá, papá y 3 hijos. Y de pronto el papá, por presiones económicas, por una depresión no atendida, etcétera, decide quitarse la vida. Deja desamparada a toda una familia, que sería la esposa y a los hijos, ¿no? Probablemente los hijos aún están en una edad escolar, probablemente la mamá va a tener que empezar a cambiar su estilo de vida, tener que empezar a trabajar para poder sacar adelante a sus hijos. Y aquí hablamos evidentemente también de una condición social, una afectación en condiciones sociales que va a estar presentes, que tiene que ver con cuestión económica, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con acceso a otro tipo de servicios que son necesarios, como salud y demás, ¿no? Entonces, claro que hay una afectación a nivel salud emocional, por supuesto, pero también existe una afectación en otras áreas de vida, ¿no? Y tomando esto en cuenta, justo son el tipo de secuelas o el tipo de repercusiones que van a estar ahí presentes en una comunidad. Que, ojo, vuelvo a repetir, que usualmente son de los temas que no se hablan. Usualmente son de los temas que no se hablan. Se habla mucho de la salud mental, se habla mucho de la importancia que las personas puedan atender este duelo, se habla mucho de la importancia de una atención psicológica, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa justamente con otro tipo de afectaciones? En donde puede derivar problemas de conductas en los hijos, donde puede derivar quizá incluso la ideación suicida del círculo más cercano, donde entonces empezamos a ver consecuencias que evidentemente sí generan una afectación social y no solamente para un grupo cercano. Eh, Lamentablemente, nada más para que se den una idea, hablando específicamente de números, tenemos más de 6.6 millones de personas en México que están contemplando el suicidio como una opción. Y ojo, estos datos que nos proporciona la Fundación SAC, que justamente trabaja específicamente con estos temas, tenemos que tomar en cuenta, y siempre tienen que tomar en cuenta la cifra negra, aquello que realmente no sabemos porque no se habla, porque no se denuncia y que está ahí latente, ¿no? Si estadísticas del INEGI nos dicen que solamente en México se denuncia 1 de cada 10 delitos, pues los 9 delitos que no se denuncian pasan a formar parte de una cifra negra.
Si yo tengo una estadística que me dice, oye, hay 6.6 millones de personas en México que están contemplando el suicidio como una opción, yo tengo que pensar en la cifra negra. Aquellos que ni siquiera lo han dicho, pero que lo están contemplando como una opción. Pero no lo he dicho, no lo he compartido, no lo he comunicado a nadie. Soy parte de una cifra negra. Entonces, estos números realmente pudieran ser mucho más elevados. Incluso si me está diciendo esta fundación que tenemos más de 600,000 personas que han intentado suicidarse cada año en nuestro país, pues evidentemente las cifras pueden ser mucho más elevadas. Y probablemente en este momento, mientras estamos aquí hablando de este tema, pudiera ser que una persona muy cercana a ti, tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu sobrino, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, tu vecino, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu pareja, tú mismo incluso, puede ser que estés pasando por una situación así. Y la realidad es que sí es importante hablarlo, es muy importante hablarlo, es algo súper importante. Creo que una de las primeras situaciones que pueden ayudar muchísimo es hablar acerca de esto, ¿no? El suicidio no solamente es un problema de salud pública, no es un tema que solamente podamos ver la gravedad en el ámbito de la salud pública, no. Esto es un problema social. Es un problema social, es un problema de salud pública. ¿Okay? Alguien me decía en una ocasión, pero ¿por qué un problema? ¿Por qué vamos a decir que el suicidio es un problema si lo que queremos es quitar el estigma y no queremos que las personas crean que el suicidio es un problema y entonces si yo estoy pensando en suicidarme me voy a convertir en un problema? No, no está desde esta perspectiva. Cuando se habla que el suicidio es un problema de salud social, un problema social y un problema de salud pública, quiere decir que justamente esto tiene que ser tomado como parte de las acciones que tendrían que existir para poder solucionar las consecuencias de esto. Justamente el poder resolver ese tipo de problemática, pero evidentemente sin estigmatizar el acto, sin estigmatizar a las personas. ¿Okay? Este problema de salud pública, un problema social como lo es el suicidio, no solamente nos deja ese rastro o ese indicador que obviamente estábamos ante una persona que estaba quebrada emocionalmente, que probablemente era una persona que tanto física como mental como en su espacio pues ya no estaba riendo, no se sentía bien, no estaba bien en ningún sentido. Pero también es cierto que este tipo de malestar se va a reflejar también en la comunidad. Pueden ser personas que hayan sido víctimas de exclusión social, pueden ser personas que hayan sido víctimas de falta de empatía de las personas de su alrededor, puede ser muy probablemente que hubo violencias, puede ser probablemente que hubo pobreza alrededor, que hubo marginación, que hubo discriminación. Los factores de riesgo sociales pueden sumarse a esto. Creemos de pronto que una persona que tiene ideas suicidas únicamente es porque es una persona que está deprimida. Es una persona que está pasando por una condición de salud mental y como no se atendió, por eso le pasó lo que le pasó. Y la realidad es que no es un solo factor el que está presente, son múltiples factores. Y parte de esos múltiples factores tiene que ver justamente con esos factores de riesgo sociales de los que estoy hablando en este momento, ¿no? Que puede ser exclusión, marginación, discriminación, ser sujetos de violencia, pobreza, por ejemplo, falta de acceso a educación, falta de acceso a salud, falta de acceso a vivienda, que son factores de riesgo sociales que se van sumando. Imagínense ustedes cuántas personas en México no viven en condiciones de pobreza y además de vivir en condiciones de pobreza no tienen acceso a educación o no tienen acceso a salud. Y probablemente aquí me dirán, bueno, Marisol, pero es que entonces las personas que viven en ese tipo de condiciones no todas se suicidan. Yo estoy de acuerdo, porque probablemente tienen otro tipo de herramientas. Sin embargo, esto no quiere decir que estos factores de riesgo no se vayan sumando con otro tipo de situaciones. Y justamente de eso se trata este día. Yo les decía, bueno, uno de los objetivos es quitar ese estigma. Y justo uno de los primeros estigmas que tendríamos que eliminar es pensar, es que esa persona es débil. Me ha tocado mucho escuchar esto, es que es una persona muy débil de mente. La realidad es que justo esto es uno de los estigmas más fuertes que tendríamos que eliminar. A ver, no es que una persona sea débil de mente, es que realmente hubo toda una suma de situaciones
que hacen que se presente esta conducta. Pero justo por eso también es importantísimo poder estudiar los contextos, el poder, el poder identificar cuál es el contexto de cada persona, si esa persona cuenta con una red de apoyo o no, si esta persona vive en un ambiente que favorece justamente una adecuada salud emocional, qué tipo de comunidades donde se vive, ¿no? Imagínense ustedes personas que viven además en condiciones de pobreza, de exclusión, de marginación, y además vives en un entorno criminógeno en donde de forma constante estás en hipervigilancia porque te da miedo ser víctima de delito, te da miedo ser víctima de violencia, y todo esto se va sumando. Usualmente las personas vivimos bajo condiciones de estrés y en ocasiones ni siquiera nos percatamos y no nos damos cuenta porque lo normalizamos a tal punto que pareciera ser que se vuelve normal que vivas todo el tiempo con ese dolor en los hombros. Y el día que dejas de sentirlo es como que, ah, caray, qué bien se siente no sentir este dolor, y te das cuenta que entonces lo que tenías era puritito estrés. Y justo, repito, muchas veces nos acostumbramos a vivir de esta manera. Y lo más triste de todo esto es que en ocasiones no visibilizamos que también los factores de riesgo sociales pueden sumarle a eso, ¿no? Pueden justamente estar poniendo, ser esa gotita que derrama el vaso y que estén ahí. Y hay situaciones y condiciones que no vamos a poder cambiar, eso es cierto, no vamos a poder cambiar, pero muy probablemente sí se van a poder brindar otro tipo de herramientas a las personas para que aprendan a hacer frente a estas situaciones de una forma completamente distinta. Por eso el tema de la atención a la salud mental se vuelve pues muy importante en esto, ¿no? Y bien, un tema también importantísimo que podamos visibilizar es el tema, por supuesto, de los presupuestos, de los dineros. Porque nos guste o no nos guste, hablar también de este tipo de temas también se ve reflejado en los presupuestos. ¿Cómo podemos tener un país en donde lamentablemente las personas no tienen acceso a salud emocional, por ejemplo, ¿no? Sí es verdad, a nivel nacional contamos con líneas de apoyo psicológico, con líneas de intervención en crisis, que al final les voy a compartir algunas, pero las instituciones públicas están rebasadas para atender a las personas, tanto en el aspecto psicológico como psiquiátrico. Las instituciones no se dan abasto. ¿Y por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque el presupuesto que se está designando al tema de salud es muy por debajo de la media que incluso la OMS recomienda a cada país. La OMS recomienda que el presupuesto del Producto Interno Bruto que se tendría que invertir en temas de salud mental tendría que ir del 5% al 10% del Producto Interno Bruto. Lamentablemente, lamentablemente en México, pues esto no es así. Únicamente se destina, al menos este año, se destinó el 1.3 del presupuesto, y que va destinado al tema de la salud mental, ¿ok? Es lo que va destinado, el 1.3 del presupuesto del Producto Interno Bruto. Si hacemos una comparativa de la recomendación que existe versus lo que realmente se tiene, podríamos comprender entonces por qué las instituciones están rebasadas, por qué no tenemos suficientes psicólogos en las instituciones, por qué no hay suficientes psiquiatras, por qué tampoco tenemos suficientes instituciones que realmente logren atender el tema de la salud mental. Y por lo tanto, si una persona acude a un instituto de salud mental, llámese SALME, llámese CISAME o como se llamen en sus estados, vas a solicitar una cita y te dan la cita para dentro de 3 o 4 meses. Vas a solicitar una cita con psiquiatra y te la dan en 6 o 7 meses. Vas al Seguro Social a que te den una cita y te la dan a los 4 o 5 meses. Vas a un DIF y de igual forma. ¿Por qué? Porque las instituciones están rebasadas. Y esto también, por supuesto, se ve reflejado en la sociedad. Repito, es por ello también que el tema del suicidio, que es un tema de salud pública, también es un tema de índole social. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque no todas las personas cuentan con el poder adquisitivo para atenderse de forma privada. Hace poco estuve haciendo una investigación y el costo de las consultas varía demasiado. Si bien es cierto, hay opciones desde instituciones, asociaciones de sociedad civil, dependencias, fundaciones y demás, que puedes encontrar quizá un costo de apoyo desde 200 pesos una sesión terapéutica,
pero también las hay a costos 500, 600, 700 pesos, 900 pesos, y que lamentablemente pues una familia que a lo mejor gana un salario mínimo pues no te va a poder seguir el ritmo para poder solventar esta necesidad, ¿no? Y es real, pero nuevamente llegamos al punto, porque no existe tampoco dependencias públicas que realmente puedan atender todo el problema como tal. Y con ello, por ejemplo, está muy relacionado también nuevamente, regreso al punto, el tema de la salud emocional está muy ligado también al tema de las violencias y al tema de los delitos, ¿no? Sobre todo cuando no se atiende de forma temprana, pues indicadores de riesgo en una persona. Lamentablemente, aquí en Puerto Vallarta hace poco, pues un chico pierde la vida por tema de acoso escolar. Veo que en Tijuana acaba de pasar exactamente lo mismo. El día de ayer antier, un joven de 16 años. Y justamente el inicio de estas situaciones fue el tema de la violencia. Y probablemente los chicos que estuvieron manifestando este tipo de conductas no recibieron atención. Y probablemente si hubieran recibido atención, probablemente no hubieran terminado teniendo ese tipo de conductas que a largo plazo costaron la vida de otros jóvenes. Y están, repito, son temas que están muy ligados con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no por nada, la OMS no se equivoca cuando nos dice que sin salud mental no tenemos nada, y es la realidad. El problema, repito, es que nos hemos desensibilizado tanto a esto y sigue siendo un tema tabú en el que seguimos pensando que la gente que acude al psicólogo, que la gente que acude al psiquiatra es porque están locos. Y la realidad es que es completa y absolutamente todo lo contrario. Eh, ¿La prevención del suicidio es posible? Claro que sí, es algo que puede ser posible en cualquier espacio, sea un área familiar, el área comunitaria, a través de, en lo individual, pero siempre y cuando se cuenten con los recursos y con las redes necesarias para poder hacerlo. Y me encantaría poder tocar este tema que es sumamente importante, que tiene que ver con el rol de las redes sociales y el rol de los medios de comunicación. Desde hace muchísimo tiempo, la OMS nos indica que para poder hablar del tema del suicidio o hacer prevención del suicidio, tiene que ser desde los motivos de vida. ¿Qué quiere decir? Que si voy a realizar una campaña de prevención del suicidio, más allá de incluir imágenes justamente de utensilios o de una situación específica de muerte o de idea de muerte, pues tenemos que hacer todo lo contrario. Justo motivos de vida, aquello que justo motive a vivir a la persona, temas de familia, mascotas, pasatiempos, etcétera, todo aquello que motive, no que justamente se estén compartiendo imágenes de personas que están con una soga, pastillas, navajas, no, se tiene que trabajar justamente desde los motivos de vida. Y cuando justamente los medios de comunicación, porque es su función al final del día, compartir este tipo de notas de hubo un suicidio tal, justo existen formas de poder redactar estas notas, y que justo lo que busque es también generar una concientización. Sí, te comparto la nota, pero además de compartirte la nota, vamos a incluirle a esta nota, para empezar, no le vamos a poner cómo fue que la persona terminó con su vida. Vamos a meterte números de ayuda, vamos a ponerte de pronto cuáles son las acciones que se pueden llegar a realizar para poder prevenir este tipo de actos. Y a esto se le conoce como el efecto papágeno, justamente, ¿no? Que nos dice que las noticias sobre conductas suicidas pues tienen que seguir determinadas reglas, para que justo tengan un efecto preventivo y poder así reducir el número de muertes por esta causa. Lamentablemente este es un tema del que poco se habla, y los medios de comunicación no son nada cuidadosos. ¿Y por qué estoy hablando de medios de comunicación? Porque estamos hablando del impacto social. No recuerdo si fue hace como 3 o 4 años, hubo un chico, no recuerdo si fue en Monterrey, que se subió a unas torres. Los medios de comunicación lo primero que hacen es llegar al lugar y estar transmitiendo en vivo. Estar transmitiendo en vivo. Aquí mismo en Puerto Vallarta, su servidora se encuentra en Puerto Vallarta, hemos tenido varios eventos de esta naturaleza y los medios de comunicación están ahí transmitiendo en vivo todo el evento. De la persona, si se avienta, si no se avienta. Lo peor de todo son los comentarios que leemos en este tipo
de publicaciones. ¿Okay? Es como gente incluso que se alcanza a escuchar en los medios que le gritan, ¿no? Es que ya no se va a aventar, aviéntate que ya me quiero ir a trabajar y quiero saber qué pasa, cosas de esa naturaleza. Y es ahí donde comprendemos la responsabilidad social que tienen este tipo de medios de comunicación, porque justamente el alcance que pueden llegar a tener socialmente hablando, pues imagínense ustedes lo que puede llegar a impactar a las familias de estas personas. Si estas personas tienen parejas, si estas personas tienen hijos, por ejemplo, y de pronto estar viendo en un en vivo, en una red social, que le están diciendo estas cosas a tu familiar, pues imagínense ustedes el impacto que existe en las personas y además también el efecto que genera en la sociedad, sobre todo con personas que estén pasando por una situación similar o aquellos que lo estén pensando. Por eso también es súper necesario voltear a ver el tema de las redes sociales y el tema justo de los medios de comunicación. Porque es importante, más bien dicho, informar sin amarillismo. Informar con herramientas. Sí es cierto, te comparto la información, pero a su vez también te estoy dando herramientas de acción que se puedan implementar para poder prevenir este tema. Y ese tendría que ser justamente el objetivo, eso tendría que ser justo lo que se busque, ¿ok? La situación es, ¿qué hacemos nosotros también para poder lograr que esto suceda? Tendríamos que dejar de consumir ese tipo de contenido, tendríamos que dejar de reaccionar a ese tipo de contenido, tendríamos que dejar de compartirlo, tendríamos justamente que dejar de interactuar con ese tipo de contenido. Sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Okay? Y bueno, eso se los dejo ahí sobre la mesa. El rol que juegan las redes sociales y el rol que juegan los medios de comunicación al momento de notificar este tipo de noticias o al momento de publicar este tipo de noticias. Vamos haciéndolo con conciencia y con responsabilidad social. Y quiero enfocarme en estos tres conceptos que creo yo que es la parte medular y lo más importante de este tema, que tiene que ver con la prevención, con la provención y con la posvención. Las 3 P, como les digo yo, ¿no? Cuando se habla de prevención, evidentemente es anticiparnos a un evento de esta naturaleza. Queremos anticiparnos. ¿Cómo nos vamos a anticipar? Justamente brindándoles herramientas a las personas que van a aplicar para poder prevenir el suicidio. ¿A qué me refiero? Si yo quiero prevenir un suicidio, yo puedo realizar campañas, yo puedo realizar aquí estar con ustedes una tarde que me invita a la universidad a poder hablar de este tema, con mucho gusto lo hago. Puedo realizar muchas acciones, puedo realizar trípticos, puedo realizar un reel para concientizar a las personas. Son acciones preventivas. Pero realmente para que esto se traduzca en acción, tendríamos que estarles a las personas, imagínense que les vamos a dar como una mochilita y en esa mochilita les vamos a ayudar a meter herramientas, les vamos a ayudar justamente a que adquieran ciertas habilidades para saber en qué momento utilizar esto. Y a eso se le conoce como prevención, proveer a las personas de lo necesario para poder prevenir alguna situación en particular. Si yo quiero prevenir el suicidio, yo necesito en esa mochilita ayudar a la persona y que la persona comprenda que es importante hablar de sus emociones, que es necesario que atienda su salud mental, que es necesario justamente que hable acerca de lo que está pensando, que justo se pueda acercar a personas que lo puedan ayudar. Eso sería proveerlo, eso sería la parte de la acción preventiva. Utilizar esas herramientas, desarrollar esas habilidades para poder prevenir un suicidio. Y así es como se tendría que actuar. No podemos prevenir aquello cuando no les hemos dado las herramientas necesarias al otro para que pueda llegar a realizar acciones de autocuidado. ¿Cómo voy a prevenir una adicción si ni siquiera le he enseñado al otro por qué es importante que diga que no cuando le invitan a una sustancia? Porque es importante tener un proyecto de vida. Eso sería la prevención. ¿Y qué sucede cuando lamentablemente, a pesar de haber buscado prevenir,
cuando a pesar de haber que la persona tuviera en esa mochilita ciertas herramientas y no las puso en práctica y aún así llega a suceder un suicidio, pues tenemos la posvención, que también poco se hace en México. La posvención tiene que ver con la intervención posterior a un evento suicida. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, las personas que están alrededor de una persona que decide quitarse la vida, ¿no? La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, la comunidad como tal, eso sería la posvención, porque justamente cuando una persona lamentablemente decide quitarse la vida, eh, puede llegar a suceder lo que se conoce como el efecto dominó. Puede haber personas alrededor de alguien que decide quitarse la vida que justamente pues tengan esa intención de poder replicar ese acto. Y lo que se busca con la posvención justo es disminuir este riesgo. Y es poder trabajar entonces con las personas y poder brindarles todo lo necesario para poder prevenir cualquier otro tipo de situación de riesgo. Entonces, si buscamos trabajar en temas de la prevención del suicidio, recuerden que ya no solamente es de, mira, hay que prevenir el suicidio, hay que aprender a escuchar al otro, hay que hablar acerca de lo que sentimos. No, no basta. Tenemos también que proveer al otro de las herramientas necesarias, que eso sería lo más importante. Y enseñarle qué hacer con esas herramientas. Por ejemplo, la comunicación asertiva es una habilidad y una herramienta preventiva. ¿Cómo le voy a enseñar al otro? Pensemos en nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo le enseñas a una niña, niño o adolescente qué es la comunicación asertiva? Realizándolo, aplicándolo, enseñándole, mostrándole. Es exactamente lo mismo para todos. Eso es proveer al otro de herramientas y ayudarle a desarrollar habilidades que justamente nos ayuden a prevenir N cantidad de situaciones. ¿Ok? Y la posvención sucede cuando los eventos ya se dieron y buscamos minimizar el impacto que esto pueda generar en la sociedad. Evidentemente, para que esto suceda, tiene que ser con especialistas en el área, con especialistas en la materia, no cualquier persona. Tienen que ser especialistas, ¿ok? Y algo que debemos de tomar en cuenta sí o sí, que es de verdad, escríbanselo por ahí, péguenselo también por algún lugar. Algo que tiene que pasar es que un solo día no basta para generar concientización. Hablar de suicidio no lo promueve, no se asusten. Si tú ves que una persona empieza a tener conductas en donde sientes que se está despidiendo, ya viste que regaló lo que más le gusta, empieza a hablar como si ya no estuviera y te pasa por la cabeza de chin, esto yo lo leí y yo recuerdo que decían que cuando una persona estuviera haciendo esto es que porque muy probablemente está pensando en quitarse la vida. No, pero no le voy a preguntar porque si no lo está pensando, probablemente yo le voy a dar la idea. No es así, al contrario. Es importantísimo hacer la pregunta. Oye, te he estado escuchando, he estado anotando y me he estado quedando con la inquietud. ¿Estás pensando en suicidarte? El hablar acerca de esto no lo promueve, no le estás dando ideas a las personas. No se asusten con esto. El silencio en este caso juega en contra, no juega a nuestro favor. El silencio juega en contra. Y si tienes la inquietud, pregunta. Y si te da miedo preguntar, háblalo con alguien que sea experto en el tema para que juntos puedan hacer esa pregunta o te enseñen cómo hacer esa pregunta. Otra de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta es que es de verdad muy necesario normalizar la atención a la salud emocional. Pero lo más importante aún de verdad es que podamos acudir con especialistas, con psicólogos que trabajen basados en evidencia, no con cualquier coach, no con, eh, no con el señor que te habla bonito y que ahí te anda, no, de verdad necesitan hacerlo con personas que sean especialistas y que realmente sean psicólogos basados en evidencia. Repito, el coach de vida no es psicólogo. La señora que te habla bonito no es psicóloga. La de las cartas, que si la de las firmas, que si la de la letra, no. Acérquense de verdad a personas que estén debidamente capacitadas, que estén debidamente acreditadas. Así como no iríamos a sacarnos una muela con un nutriólogo,
tampoco podemos poner nuestra salud emocional con un maestro de kinder, no podemos poner nuestra salud emocional con el influencer de redes sociales. Tenemos que hacerlo con realmente personas que estén capacitadas y preparadas para esto, ¿ok? Eso es lo más importante que nos tiene que quedar claro. No podemos jugar con nuestra salud emocional, no la podemos poner en manos de cualquiera, ¿ok? Entonces, esto es importante, de verdad. Existen ya muchísimas recomendaciones de cuáles son aquellas cosas que tenemos que observar cuando podemos creer que una persona está pasando por esto, qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes tienen la oportunidad de capacitarse, ojo, no necesitas ser psicólogo para capacitarte en primeros auxilios psicológicos. ¿Qué quiere decir? No te vas a convertir en psicólogo, pero al menos vas a saber qué hacer en una situación de crisis. Vas a saber cómo identificar una situación de esta naturaleza y al menos contener la situación en lo que realmente acude con un especialista. O mínimo nada más para que aprendas a identificar los indicadores. Pero es importante que tengamos conocimiento. Hay situaciones que deben de ser del conocimiento público, del dominio público, justamente el saber qué hacer ante una situación de estas. Y nuevamente, en nuestro día a día podemos tener identificados múltiples situaciones de riesgo. Si tú identificas que tienes múltiples situaciones de riesgo en tu vida, estás pasando por una situación económica difícil, estás pasando por, a lo mejor ahorita no tienes trabajo o el trabajo que tienes no te alcanza para poder mínimo pagar los servicios básicos en tu día a día. Si además vives en un entorno donde se favorece la violencia, las adicciones y demás, pues son situaciones de riesgo a considerar. Probablemente en este momento no tengas acceso a apoyo psicológico porque no lo puedes pagar, porque ya buscaste ayuda y ya fuiste, pero resulta que no te dan la cita hasta quién sabe cuándo. Existen opciones. Existen líneas de apoyo psicológico en el territorio nacional. Está la línea de la vida, que es el número bien facilito, el 800-911-2000. Están estas dos líneas más de apoyo psicológico que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una llamada gratuita que puedes realizar desde tu celular o el teléfono de tu casa y que siempre va a haber un psicólogo para escucharte. Y esto es en el territorio nacional. Esto solamente aplica para México, en el territorio nacional, no importa en qué ciudad estés, no importa en qué estado te encuentres, puedes realizar estas llamadas o marcar también al 800-911-2000, que es la línea de la vida. El suicidio se puede prevenir, puede prevenirse totalmente. Que también es súper necesario que nosotros podamos identificar cuáles son aquellos riesgos a los que debemos de poner atención, también es así. Lamentablemente el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes y se espera que para el 2030-2029 sea la segunda causa de muerte. Necesitamos proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero para poder protegerlos también tenemos que estar bien nosotros como adultos. Si nosotros como adultos no estamos bien, probablemente no vamos a desempeñar muy bien nuestro papel. Atendamos nuestra salud emocional, apostémosles a estilos de crianza positivas, apostemos a todo aquello que sume. Existe ya demasiada violencia allá afuera en la sociedad, existe muchísima situación de delitos allá afuera en la sociedad como para todavía encima en nuestro hogar también esté sucediendo esto. Acuérdense que los factores de riesgo sociales son reales y también nos van a afectar en lo individual y en lo familiar. Vamos buscando acciones que nos ayuden a minimizar el impacto de esto. Y siempre, siempre, siempre que lo requieras, vamos a poder encontrar opciones. Y se pueden encontrar opciones, pero lo más importante siempre es hablarlo. Y me gustaría dejar un espacio para poder resolver dudas o inquietudes, con mucho gusto, si así lo requieren. Y pues bueno, créanme que esto es algo que se puede prevenir, pero siempre y cuando lo hablemos. Y esto te lo digo a ti que probablemente estés pensando en hacerlo o que te haya pasado por la cabeza hacerlo. Háblalo con alguien cercano a ti. Si me dices, Marisol, no tengo con quién hablarlo, haz uso de estas líneas de apoyo psicológico, escribe, medita, busca todo aquello que te ayude a sentirte un poco mejor, pero definitivamente tienes que hablar. El silencio agrava esto en lugar de mejorarlo. Entonces, vamos a hablarlo. Hay que hablarlo, es importante.
y estoy segura que siempre vas a encontrar una opción. Y repito, están también las líneas de apoyo psicológico para poder hacerlo. Y también como sociedad, pues vamos siendo un poco más empáticos, vamos justo sumándole para bien y ayudemos un poco a disminuir este estigma, no juzguemos al otro cuando nos está hablando, no ridiculicemos, no nos burlemos, porque justamente esos son los factores de riesgo sociales que se van sumando a estos actos. Muy bien. Y bueno, me gustaría dejar un espacio para responder dudas, preguntas, si es que las hubiera. Y si no, pues bueno, con mucho gusto quedo a la orden para cualquier duda, comentario que quieran hacer. Con mucho gusto, en cualquier red social me encuentran así tal cual, como Marisol Madero, y con mucho gusto estoy a la orden si es que tuvieran alguna inquietud, con mucho gusto. No sé si haya preguntas, comentarios. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julieta. Ay. Solo quiero, cuando dijo que la OMS dice que una persona se suicida cada 40 segundos o cada 40 minutos, ahí no pude escribir bien. Ok. Según Muchas datos de gracias. la OMS, según datos que nos brinda la OMS, la última estadística nos indicaba que justamente cada 40 segundos en el mundo, ojo, no esto en México, en el mundo, una persona lamentablemente pues se suicida. Muchísimas gracias. Por nada. Marcando. Sí, buenas tardes, Marisol. Hola, ¿qué A tal? ver, Buenas tardes. bueno, no sé quién vaya a hablar. Pedro, te cedo el lugar. Ahorita yo pregunto. Ok, Arthur, ya me había puesto en silencio pero muchas gracias. Marisol, una pregunta. Respecto a los números que hay que tiene la OMS de los 40, de cada 40 segundos se suicida una persona, ¿están registrados por edades, niños, jóvenes, adultos, como para tener una característica, una base sólida respecto a eso? Ok, mira, las estadísticas actuales nos indican que justamente los parámetros de edad que están fluctuando, como les comentaba hace un momentito, ¿no? En los jóvenes, pues es la segunda causa de muerte, perdón, la cuarta causa de muerte. Las edades están en los jóvenes, sin embargo, las edades están disminuyendo. Como tal, la OMS no tiene una estadística específica de los parámetros de edades, únicamente son distintos rangos, por ejemplo, lo dividen entre hombres y mujeres. Quienes más cometen el acto suicida son los hombres porque utilizan métodos más letales, por lo tanto la estadística creo que está en un, no recuerdo si era un 68% en los hombres, en un 67% hombres, 18% mujeres, y los otros justamente estaban en grupos etarios un poco más jóvenes, entre adolescentes. Pero la edad en los jóvenes, por ejemplo, va de los 17 a los 29 años. Y en los grupos más jóvenes de adolescentes fluctúa una edad entre los 11 y los 16 años. Y en las mujeres de igual forma es una etapa más o menos antes de los 29 años. Pero bueno, siguen siendo más los hombres quienes cometen un suicidio. De acuerdo, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más por ahí? Sí, Marisol, Adelante, Arturo. buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que me quedé pensando en dos cosas. Bueno, ya había pensado en el asunto de que el suicidio se puede minimizar, no se le puede dar el peso que realmente tiene. Tú lo dijiste, ¿verdad? Somos más de 20 millones, bueno, no recuerdo cuántos millones somos aquí en México, como para decir, oye, pues se muere, está suicidando una persona por cada 100,000 o 6 personas por cada 100,000, pues pareciera que este número no es muy significativo, pero hiciste un comentario muy interesante que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, es decir, ese número de personas pudieron haberse evitado, ¿no? Esos suicidios pueden haberse evitado, ¿verdad? Y vaya, conlleva a que
pues no solamente es la persona la que se suicida, la que está pasando o la que pasó, perdón, por un trauma, ¿verdad? Porque pues ya se suicidó, sino a el contorno que lo rodean a esa persona, familiares, amigos, va a dejar una huella en cada una de esas personas. Y otra de las cosas que me llama la atención es que está rebasado el sistema de salud. O sea, este, ¿cómo vamos a referenciar a una persona? Ve con el psicólogo cuando, pues oye, la urgencia, como nos han enseñado, ¿verdad? Una persona cuando ya sabes, cuando ya tiene una planeación suicida, es decir, aquella persona que ya está, ya pensó cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, no lo puedes dejar. No lo puedes dejar a la deriva, tienes que acompañarlo. Y no solamente es acompañarlo, sino derivarlo a un especialista. Caray, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí me explico? Cuando están rebasados, cuando el médico que te va a atender tiene encima 20 consultas, una urgencia, algo más que pudiera considerarse, entre comillas, más importante que un tema de salud mental. ¿Qué hacer? ¿Sí me explico? ¿Qué hacer ante estas situaciones que parecieran desesperantes, ¿no? Por ahí no sé si, no sé si pregunté o no Claro, sé si quise dar un punto de vista, ya no supe ni qué dije con tanto claro, que dije, no te ¿verdad? preocupes. Ay, No, disculpen. muchas gracias, Arturo, no te preocupes. Mira, lo acabas de decir y utilizaste la palabra correcta, ¿no? Pareciera un panorama muy con mucha desesperanza, porque justamente sí, tenemos un sistema de salud pública rebasado. Y yo se los mencionaba anteriormente que es un tema de presupuestos, o sea, ni siquiera es un tema de decir, ay, es que los psicólogos y los psiquiatras del sistema de salud no quieren atender, no, es un tema de presupuestos. Y efectivamente lo acabas de decir muy bien. El problema al que te enfrentas es que al momento que tienes que derivar o canalizar a una persona que realmente está en un momento de crisis muy importante donde tiene que ver esa contención y ese acompañamiento, ay, te encuentras con recursos muy limitados para poder hacerlo, ¿no? Y entonces ahí es donde te tienes que apoyar, pues justo de la familia, de la red de apoyo y de todas las herramientas habidas y por haber, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve complejo, justamente por este tema, ¿no? Y que sí que pudo haber sido prevenido y que sí que las estadísticas no son nada alentadoras, pero bueno, ahí es donde justamente tenemos que buscar diversas estrategias. Yo les decía, bueno, a lo mejor ahí están los números de apoyo psicológico, a lo mejor de momento no es la solución, no voy a solucionar el problema, pero al menos voy a atravesar la crisis, que es la parte más importante, ¿no? Buscar hacer uso de todas las herramientas que tengamos para poder pasar la crisis, porque también esto es de crisis. Eh, y de esta forma que se pueda al menos resolver la necesidad momentánea, porque efectivamente sí es un problema de salud pública muy importante. Los números no son nada alentadores, pero también es cierto que podemos encontrar múltiples y diversas estrategias, incluso también nosotros como sociedad sensibilizarnos y poder aportar, aunque sea un granito de arena, por muy mínimo que sea, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar. Muchísimas gracias. Y por ahí había levantado la mano Fernando y creo que también Juan había levantado la mano. Adelante, Juan, y enseguida Fernando. Sí, nada más para comentar al respecto, me llamó mucho la atención ¿Mm? es el tema del suicidio, porque es un tema, como bien has dicho, todavía sigue siendo tabú. Uh-huh. Se piensa que no puede ocurrir o no podemos toparnos con ese tipo de casos, porque si bien no he tenido en mi escuela donde yo daba clases ahí, no me he topado con ese tipo de casos, pero allí la pobreza, cuestiones religiosas, tienen un gran peso en esa comunidad que yo he llevado mis ciertas discrepancias, no lo voy a negar, pero el motivo por el que yo asistí a la conferencia es precisamente porque me llamó mucha la atención que se toque un tema que es como el de suicidio, y la dedicación de lo que es el espectro de salud mental y la cuestión del bienestar. Entonces,
para uno puede pensar que no se puede topar o tocar un caso así y de ahí pues en qué lo puedes canalizar o algo. Entonces ahí me llamó mucha atención. Creo, creo que son temas muy importantes de abordar y de dar a conocer y seguir trabajando pues, todavía darle un poco más de visibilidad al caso, porque como bien dices, ha habido, hay todavía persiste un tabú en esos temas inmenso todavía. Y luego pues que piensa que con decirle cosas bonitas o con tener la buena intención es suficiente y a veces no siempre es así, no siempre es suficiente. También se requiere otro tipo de medios o canalizarlo con un especialista. Entonces ahí es donde yo destaco la ponencia y sobre todo que me agrada porque tocan, to- tocan muy buenos temas la ponencia. Ok, muchísimas gracias Juan José. Y sí, coincido contigo, realmente esto es un tema muy importante del cual tendríamos que estar hablando no solamente hoy, 10 de septiembre, sino todos y cada uno de los días, estar sensibilizando sobre este tema, así, o a lo mejor cada mes, ¿no? Así como cada 25 de cada mes estamos recordando de forma constante, sobre todo la importancia de la no violencia los 25 de cada mes y que se conmemore el 25 de noviembre. Yo creo que de la misma forma tendría que estarse haciendo con este tema, ¿no? Quizá el 10 de septiembre dejarlo de manera formalizada como en todos lados, pero también cada mes, los días 10 de cada mes, quizá estar retomando y estar justamente recordando lo importante que es hablar de este tema, ¿no? Sobre todo desde la índole, de la importancia de la índole preventiva y estar concientizando también lo importante que es dejar de lado el estigma de las etiquetas que hay acerca del tema de la salud emocional y realmente emprender acciones desde la salud pública que nos ayuden en esta concientización. Y pues sí, podemos ir buscando la forma de hacerlo. Las escuelas son una excelente área también que nos ayudaría a poder reforzar esto y que vemos las necesidades también ahí muy presentes. Y es poco a poco ir encontrando la solución a esto. ¿Sale? Muchísimas gracias, Juan José. Adelante, Fernando. Sí, buenas tardes. Mire, la pregunta es, no sé si usted sepa si haya una estadística en nuestro país, qué región o qué estado tenga el índice más alto de suicidio y si se sabe la causa. Es la pregunta. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Honestamente no tengo el conocimiento en este momento, no tengo la información a la mano. Recuerdo únicamente que este año los estados y más bien algunos municipios que salieron con estadísticas más elevadas, por ahí fueron el Estado de México, fueron Guerrero, Guanajuato, Jalisco, pero no especifica, la estadística en este sentido no especifica la causa o de alguna forma cuál fue el método que se utiliza, usualmente no se maneja, pero tampoco la causa. Y aquí me gustaría aprovechar quizá para en esta pregunta que acabas de hacer, si bien especificado quizá el motivo, causa y demás, hay que recordar que usualmente los medios de comunicación nos comparten los detonantes, pero es imposible poder conocer a ciencia cierta la causa. El detonante y la causa son cosas completamente diferentes. Un ejemplo, ¿no? Podemos decir que probablemente el detonante era porque la persona estaba triste porque acaba de terminar con su pareja. Y eso fue el detonante. Y ves que usted se quita la vida porque terminó con su pareja. Ese es el detonante, pero no así la causa. La causa puede ser a lo mejor una depresión mayor, la causa puede ser otra completa y absolutamente diferente a lo que estamos viendo en el detonante. Y usualmente son las causas las que no se comparten a ciencia cierta, que no podemos, si bien es cierto, la OMS nos puede compartir cuáles son las causas de mayor incidencia en el suicidio, como lo es problemas económicos, la depresión, que al final del día siempre lo he dicho, problemas económicos es un detonante, no una causa. Depresión, temas de salud mental, etcétera, ¿no? Pero es muy complejo poder saber específicamente por estado cuál es la causa.
Lo que sí me queda claro es que probablemente si se hiciera una investigación de las personas que, no sé, un ejemplo, si yo que estoy en Jalisco me dedicara a hacer una investigación para tratar de identificar las causas, probablemente voy a lograr identificar que las causas están ligadas a las condiciones sociales de mi estado. Probablemente ahí sí. Pero como tal INEGI, cuando nos comparte las estadísticas o salud pública de aquí de México, no se comparten las causas. Nada más nos dicen, tales estados son los de mayor incidencia y tales estados son los de menor incidencia. Pero no necesariamente se nos comparte la causa por estado. Estaría muy interesante, honestamente, pero repito, va a estar ligado también a los factores de riesgo sociales de cada estado. No sé si con esto resuelvo un poco la pregunta. Bueno, quiero pensar que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Adelante, adelante, Sirenio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita comentaba usted la estadística del inicio de suicidio a partir de los 16 años. Y yo he notado, por ejemplo, aquí en Sinaloa que hay un índice, no sé qué tanto sea el porcentaje, pero niños de 12 años. Se piensa o se dice que es por un nivel de aceptación cuando empieza una competencia social, que sabemos que es el brinco a los 12 años a la secundaria, ¿no? ¿Esos datos los manejan ustedes? No, como tal no. Repito nuevamente, tendríamos que, en estas edades, todavía hay un tema muy fuerte porque es real, las edades están bajando, sí. Las edades de suicidio están bajando, lamentablemente. Sin embargo, las causas que van a estar presentes en estas etapas van a obedecer mucho al contexto. Por eso también el poder analizar el contexto de cada evento nos ayudaría a poder determinar cuáles son los factores de riesgo presentes. Porque, por ejemplo, a la edad de 12 años también tendríamos que tomar en cuenta quizá todos los cambios físicos y hormonales, por ejemplo, ¿no? Que pudieran estar ahí presentes. Y tendríamos que tomar en cuenta estilos de crianza, tendríamos que tomar en cuenta desarrollo de habilidades en esas etapas o no, tolerancia a la frustración, impulsividad, que son temas que están presentes y que están ligados a esto. Pero repito, tendríamos que analizar el contexto de cada situación para poder determinar, pues, qué fue lo que sucedió en estas edades. Pero lamentablemente sí es real lo que usted menciona, las edades están bajando considerablemente, sí. Así como están bajando en suicidio, están bajando las edades en cuanto a inicio de consumo de sustancias, inicio de conductas de riesgo y demás, sí, lamentablemente están ahí presentes. Pero yo lo que los invitaría es que cuando estén presentes ante una nota de esta naturaleza o una información de esta naturaleza, no se dejen llevar por lo primero que lean o por lo que se ve desde afuera, o irnos a la típica frase de, es que y los papás, y qué hicieron, y a lo mejor no lo cuidaron, no lo educaron, no lo amaron, qué sé yo. Valdría la pena poder analizar el contexto de una forma completa para poder comprender un poco cuáles fueron los motivos que estuvieron presentes ante una situación de esta naturaleza. ¿Ok? No sé si esto le ayuda un poco a su pregunta. Gracias. Perdón, Marisol, fíjate que se están promoviendo unas conferencias en relación al suicidio promovidas por la CONASAMA. Me tocó entré a la primera conferencia donde se dieron unas estadísticas pensando en lo que preguntaba Fernando, en relación al número de suicidios que hay aquí en México, y lo dieron por estados con fecha 2023. Se los voy a compartir así brevemente, ¿verdad? Se suscitaron 8.745 suicidios en 2023, donde 7.080 fueron hombres y 1.665 fueron mujeres. La tasa mundial habla de que son nueve suicidios, vamos tomándolo como una media. Y en Chihuahua
se suscitaron 15.2. Es decir, ahorita Chihuahua es el número 1 a 2023, con fecha 2023, como el estado donde se han suscitado el mayor número de suicidios. Y ya le continúa Yucatán, Campeche, Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, y etcétera, ¿no? La media nacional es de 7.3. Entonces, si se fijan, Chihuahua pues está por arriba del doble en relación a suicidio. Eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por compartirnos el dato. Sí, de hecho, miren, yo hace un momento les decía que si nos ponemos a confrontar las estadísticas que tenemos aquí en México, y no solamente en materia de suicidio, si se van y confrontan estadísticas de desaparecidos, estadísticas de adicciones y demás, en todas hay discrepancias en las estadísticas, ¿ok? Efectivamente, la CONASAMA maneja un tipo de estadística que está muy relacionado con, bueno, no que está muy relacionado, que está relacionado con las estadísticas de la Secretaría de Salud en México. Y las estadísticas de la Secretaría de Salud en México son muy distintas a las estadísticas que nos presenta el INEGI. Son muy diferentes. Repito, a lo mismo si checáramos las estadísticas de una fundación o de una asociación en particular. Lo único que sí yo lo que puedo rescatar de esto, sin importar las discrepancias, sin importar absolutamente nada, porque al final del día el objetivo es el mismo, lo que me gustaría rescatar es que efectivamente tenemos mayor incidencia en algunos estados que en otros, definitivamente. Que los factores o las causas que están presentes en cada tipo de acto, pues evidentemente van a obedecer también a los contextos sociales, ¿ok? Por eso es sumamente importante, repito, la contextualización, porque los motivos que pudiera estar teniendo la gente de Chihuahua, a los motivos que pudiera estar teniendo la gente de Jalisco, los motivos que pueden estar teniendo la gente de Aguascalientes, aparentemente pudieran ser los mismos, pero también van a existir características específicas que sean muy propias de cada lugar. Entonces, valdría la pena, repito nuevamente, tener el interés en este tema y tomarlo como un estandarte, o sea, me fue la palabra que quería utilizar, es tomar ese tema con la seriedad que de verdad se requiere y que se necesita y poder buscar qué tenemos a nuestro alrededor en nuestro estado, con nuestras instituciones, qué tipo de redes de apoyo hay. Y si tienen la oportunidad de ver ahí en tu casa, pega un directorio de las instituciones de la localidad, anota los líneas de apoyo psicológico y dile a tus hijos, si en algún momento necesitan hablar con alguien que no sea yo porque no sabes cómo hablar de cierto tema o te sientes mal, mira, aquí te dejo estos líneas de apoyo psicológico, aquí están estas instituciones, que si tu amigo ya te dijo, ¿sabes qué? Es que me siento mal, es que tengo una semana que no he dormido bien, es que me corrieron del trabajo, a ver, hay que hablar de esto que está pasando, mira, yo tengo estos directorios de estas instituciones, aquí están, te lo puedo compartir, vamos, yo te acompaño. Así como así como sabemos cuáles son las líneas de emergencia, también es importantísimo tener a nuestro alcance este tipo de números de apoyo, también es importante tener a nuestro alcance los teléfonos de las instituciones, las direcciones, conocer cuál es su trabajo, para que de esta forma también podamos apoyar a las personas de nuestro alrededor. Es una sugerencia que les doy, de verdad, así como le enseñas a tus hijos que existe el 911, el que pueden llamar si hay una situación de riesgo, enséñales que existen números de apoyo psicológico a los que puede hablar si necesita hablar de cómo se siente. Creo que desde ahí podemos empezar a generar otro tipo de acciones que realmente puedan ayudar a aquellos que puedan estar pasando por un mal momento, sin necesidad de que lleguemos al punto de decir, es que esto es para prevenir el suicidio. No, vamos empezando con lo cotidiano, con lo del diario, y aprendamos a escuchar. También creo que eso es un punto muy importante. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro? Por acá preguntan, bueno, me voy a adelantar una pregunta en Facebook, dice Luis Javier, ¿según qué fuentes en Chihuahua no la citó? Sí, lo comentó. Fernando nos compartía que fueron unas charlas que dieron en CONASAMA, antes CAPA, y que justamente compartieron estos datos, los de CONASAMA. Muy probablemente CONASAMA se esté basando en las estadísticas de la Secretaría de Salud a nivel nacional, probablemente de ahí los hayan sacado. Eso es a lo que se refería Fernando Luis. Espero resolver tu inquietud. Muy bien. Bueno, parece que no hay más preguntas.
Por nada, Luis, así es, el CONASAMA, efectivamente. Adelante, Daniel. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marisol? ¿Sí me escuchas? Hola. Bien, no, pues nada más aquí, siguiéndote en lo que sigues haciendo, escuchándote, admirándote y reconociendo todo el trabajo que has hecho y sigues haciendo. Y bien, bien importante que nos puedas seguir compartiendo esta información que es de mucha importancia. Es un fenómeno que nos sigue lastimando. Y mientras sigamos teniendo esos espacios para que gente de todos los sectores sociales se puedan interesar e informar, pues ya es una pequeña batalla que le podemos ir ganando a este problema social. Solamente mencionarlo y felicitarte, amiga, y que sigas todavía fortaleciendo tus conocimientos y tus experiencias en la materia. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Daniel. Daniel es un colega, criminólogo también. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que incluso el hecho de que estén aquí ustedes en este espacio, en el que también sé que van a estar replicando la información y que sé que son personas comprometidas, que buscan cada día al menos un poquito tomar de aquí y de allá para seguir capacitándonos, también pues eso también es de reconocerse. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas y van a llegar hasta acá, hasta el final. Muchas gracias, de verdad, no se queden con la información, replíquenla, compártanla, porque para eso es, ¿ok? Para eso es justamente que hagamos algo y la única forma de poder transformar el conocimiento es compartiéndolo. Entonces, vamos compartiéndolo con quien lo necesita, con quien lo requiera, y pues bueno, cuenten conmigo para lo que pueda apoyarles, en lo que se ofrezca. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado acá, por haberme escuchado. Muchísimas gracias al Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California, el 6. Y pues cualquier cosa por acá ando. No sé si, Mayra, si haya alguna otra situación, alguna otra pregunta por ahí. Muchas gracias, maestra Marisol. Me presento, soy la maestra Rocío Sánchez. Me acomodo dando el cierre. Muchas gracias a nombre del Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California y a nuestra rectora, la doctora Rosicela López Cárdenas. Agradecemos su ponencia y sus conocimientos brindados, asimismo a todos los participantes por Facebook y por esta plataforma Zoom, su asistencia, participación y bonita tarde. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente día.